El príncipe William había descubierto algo enterrado profundamente dentro del círculo íntimo de la reina, Camilla, algo que aparentemente había permanecido oculto durante más de 26 años. En el momento en que su equipo confirmó lo que Laura López había sacado a la luz. La atmósfera dentro del Palacio de Kensington supuestamente cambió, porque de repente no había una manera cómoda de explicar lo que estaban viendo. Dos piezas de joyería, un colgante de diamantes negros y una pulsera de zafiro habían aparecido junto a una vieja promesa, supuestamente hecha a un adolescente afligido, una promesa que según la historia nunca se había cumplido. Lo que inicialmente parecía una disputa familiar privada estaba empezando a adquirir una dimensión institucional mucho más seria, y William, aparentemente, ya había decidido que cualquier cosa que sucediera a continuación no se manejaría a través de conversaciones familiares informales. El descubrimiento no se produjo con una confrontación dramática o un anuncio palaciego, sino a través de algo mucho más común y por lo tanto mucho más inquietante, una correspondencia rutinaria que pasaba por una oficina. Y cuando William comprendió todo el significado de lo que había aparecido en la pantalla, la pregunta ya no era simplemente dónde habían ido a parar las joyas, sino por qué habían permanecido fuera de la obvia cadena de responsabilidad durante tanto tiempo. La historia comenzó varias semanas antes lejos de cualquier sala de subastas y muy lejos de la atención pública que rodea a la familia real. Un miembro del personal del Palacio de Kensington estaba revisando la documentación entrante relacionada con Sotheby's cuando aparecieron dos fotografías en la pantalla del ordenador. A primera vista, parecían completamente normales, simplemente piezas de joyería cuidadosamente dispuestas y fotografiadas sobre un fondo neutro con fines de evaluación y catálogo. Pero luego el miembro del personal reconoció algo que debería haber sido imposible de reconocer en ese entorno. Las piezas no se habían visto en más de 2 décadas, y según los registros de que disponía el palacio, nunca se esperaba que reaparecieran simplemente en el mercado privado. El primero fue un colgante de diamantes negros suspendido de una delicada cadena, cuyo diseño presentaba características distintivas asociadas con un período e historia particulares. A su lado había un intrincado brazalete de zafiro elegante, pero inconfundible el tipo de pieza que sería difícil descartar como joyería vintage ordinaria, una vez que se entendiera su procedencia. Según se informa, ambas piezas habían aparecido en fotografías públicas años antes. Ambas habían estado asociadas con la princesa Diana, y ambas habían existido dentro de registros que les daban una historia mucho más significativa de lo que sugería la descripción de la subasta. El miembro del personal no trató el descubrimiento como una pieza más de correspondencia de rutina. En lugar de archivar las fotografías y seguir adelante, levantaron el teléfono y contactaron a alguien que entendía exactamente por qué esas imágenes importaban. En cuestión de minutos, las copias de las fotografías llegaron a manos del personal superior, y al cabo de una hora la atmósfera dentro del Palacio de Kensington se había vuelto notablemente diferente. No hubo gritos ni confrontación dramática, ni pánico visible, que hubiera alertado a los extraños sobre lo que estaba sucediendo, pero hubo un tipo particular de silencio que tiende a aparecer cuando la gente se da cuenta de que un descubrimiento aparentemente menor puede tener consecuencias mucho mayores. Cuando finalmente le mostraron las fotografías a William, supuestamente las estudió durante varios momentos sin decir nada. No se puso en contacto de inmediato con Camilla, ni envió un mensaje a través de los canales familiares habituales pidiendo una explicación. En cambio, según el relato, se puso en contacto con sus asesores legales y les pidió que examinaran en detalle la documentación que rodeaba las dos piezas. La conversación no fue tratada como una investigación casual, porque la pregunta ya no era simplemente si las joyas eran genuinas, sino si la forma en que habían sido presentadas para su tasación podría establecer una historia de propiedad nueva y potencialmente muy diferente. El nombre adjunto a la documentación de la subasta era Laura López, hija de Camilla, y según los informes las piezas se habían presentado a su nombre como propiedad civil.
Superficialmente ese detalle podría no haber parecido particularmente significativo para alguien que no estuviera familiarizado con la procedencia real, pero dentro del Palacio de Kensington, inmediatamente planteó una pregunta mucho más complicada. Si las joyas de importancia histórica asociadas con Diana pudieran catalogarse como propiedad privada ordinaria, sin un desafío público claro a su propiedad, la documentación en sí podría comenzar a crear una nueva narrativa sobre quién las poseía legalmente. Eso era lo que, al parecer, preocupaba más a los asesores de William. La transición de un objeto con una complicada historia real a un objeto documentado como propiedad privada no necesariamente ocurriría a través de un acto dramático o una declaración obvia. Podría suceder gradualmente a través de entradas de catálogo, tasaciones, registros privados y transacciones que parecían inofensivas individualmente, pero que en conjunto creaban un rastro documental muy diferente. William entendió esa distinción, y su equipo legal también la entendió. Si el relato es exacto, el descubrimiento no fue tratado como un malentendido que pudiera resolverse silenciosamente entre familiares, sino como algo que requería una documentación cuidadosa antes de que alguien tomara una decisión. Cuanto más examinaban las circunstancias que rodeaban las joyas, más preguntas surgían, y las joyas en sí comenzaron a parecerse menos, al comienzo de la historia y más a la primera pieza visible de un rompecabezas mucho más grande. Lo que hizo la situación aún más dramática fue que William aparentemente había estado examinando la arquitectura financiera que rodeaba a la Casa Real mucho antes de que aparecieran las fotografías de Sotheby's. Semanas antes, supuestamente, había tomado una decisión que en el papel parecía una reestructuración ordinaria de activos, pero que internamente se interpretó como algo mucho más trascendental. En mayo tomó medidas para liquidar aproximadamente el 20% de la cartera de bienes, raíces comerciales del Ducado de Cornualles, que involucraba activos valorados supuestamente en la región de 500 millones de libras. La explicación pública fue deliberadamente anodina y se centró en iniciativas de vivienda, inversión comunitaria y la redistribución de recursos hacia propósitos públicos más amplios. Parecía responsable, mesurado y totalmente coherente con el lenguaje que normalmente se utiliza cuando se reorganizan grandes activos institucionales. Pero según la narrativa que rodeó la decisión, los asesores dentro del sistema de patrimonio real comprendieron de inmediato que algo mucho más profundo estaba sucediendo detrás del anuncio cuidadosamente redactado. Durante años supuestamente habían existido fideicomisos privados y fondos civiles asociados alrededor de los límites de la estructura financiera real, operando de maneras que eran difíciles de entender para los forasteros, y aún más difíciles de rastrear sin examinar la arquitectura en detalle. La acusación no era necesariamente que todos los acuerdos fueran ilegales, sino que algunas de estas estructuras habían creado gradualmente canales a través de los cuales los recursos podrían beneficiar a personas conectadas al círculo de Camilla, en lugar de permanecer firmemente alineadas con los intereses institucionales directos del futuro soberano. Según el relato, William había comenzado a examinar esos acuerdos precisamente porque quería saber dónde se habían trazado los límites entre los recursos institucionales y los intereses privados. Una vez que entendió lo que creía que estaba sucediendo, se dice que actuó con sorprendente decisión en lugar de permitir que los acuerdos existentes continuaran, mientras las negociaciones se llevaban a cabo a puerta cerrada. Retiró fondos de las estructuras que consideraba inapropiadas y redirigió los recursos subyacentes hacia los objetivos institucionales que creía que debían servir. No hubo ningún anuncio dramático acusando a nadie de haber actuado mal, porque la propia decisión financiera llevaba el mensaje. Según los informes, los asesores de William le advirtieron que la medida se interpretaría dentro de Clarence House y en otros lugares como un desafío directo a la influencia de Camilla. Advirtieron que años de relaciones cuidadosamente administradas podrían dañarse casi de la noche a la mañana, y que las consecuencias probablemente se extenderían mucho más allá de la administración financiera.
Pero la posición de William, según la historia, era que los recursos conectados al ducado existían para servir al público y a la institución, no para sostener redes privadas que operaban más allá de los límites más claros de la responsabilidad real. Esa decisión creó una falla mucho antes de que el descubrimiento de la joyería se hiciera público. Al parecer, dentro de Clarence House, la reestructuración financiera se entendió inmediatamente como una advertencia de que los viejos acuerdos ya no iban a continuar simplemente porque habían existido durante años. Para el círculo de Camilla, lo que alguna vez pareció una relación estable y protegida con el sistema financiero real, de repente se volvió incierto. Y para William los cambios financieros fueron solo una parte de un esfuerzo más amplio para establecer exactamente dónde terminaba la autoridad institucional y comenzaba la influencia privada. Entonces aparecieron las fotografías de Sotheby's y de repente las decisiones financieras adquirieron un significado diferente. El colgante de diamantes negros y la pulsera de zafiros ya no eran objetos aislados en un catálogo de subasta. Se convirtieron en símbolos de una cuestión mucho más antigua sobre la propiedad, la memoria, las promesas familiares y los límites entre las posesiones privadas y la herencia real. Según se informa, el descubrimiento obligó al equipo de William a mirar hacia atrás, no solo a las joyas en sí, sino a las personas que las manipularon, los registros que las rodeaban y las decisiones que habían permitido que su procedencia fuera tan difícil de rastrear. Y en algún lugar del centro de esa investigación estaba la promesa hecha décadas antes a un adolescente en duelo. Esa promesa, según la historia, había estado relacionada con las pertenencias personales de Diana y con la creencia de que ciertas piezas eventualmente permanecerían dentro de la línea de sus hijos. Si esa promesa realmente existió, y luego fue ignorada entonces, las consecuencias emocionales fueron casi tan significativas como las legales. Por lo tanto, para William, habría sido imposible separar el asunto de la memoria de su madre. Diana había muerto cuando él aún era joven, dejando tras de sí no solo un vasto legado público, sino también una colección privada de recuerdos, fotografías, cartas y objetos que tenían un significado mucho más allá de su valor monetario. Una casa de subastas podría valorar un colgante de diamantes negros en libras y dólares, pero para William su significado inevitablemente se mediría con todo lo que desapareció de la vida de su familia cuando Diana murió. Eso es lo que supuestamente hizo que el descubrimiento fuera tan doloroso. No se trataba simplemente de que las joyas cambiaran de manos. Se trataba de la posibilidad de que algo relacionado con la vida de su madre hubiera viajado a través de una cadena de propiedad privada, mientras las personas más cercanas a sus hijos se quedaban sin una explicación clara. Y una vez que William empezó a hacer preguntas, la vieja promesa, la reestructuración financiera y las joyas resurgidas empezaron a aparecer piezas separadas de la misma historia no resuelta. El palacio podría intentar calificar el asunto de administrativo. Los abogados podrían debatir la procedencia. Los asesores podrían discutir sobre la propiedad técnica. Los especialistas en subastas podrían discutir descripciones y valoraciones de catálogos. Pero ninguna de esas explicaciones pudo borrar la pregunta emocional en el centro de la controversia. ¿Qué se había prometido a los hijos de Diana y quién había decidido que la promesa ya no importaba? Según la narración, William ya no estaba dispuesto a aceptar respuestas vagas. Quería documentos, fechas, firmas, registros de propiedad y una cadena de custodia completa. No abordaba la cuestión como un hijo que busca una disculpa, sino como el futuro rey que exige que la institución que eventualmente heredará pueda explicar exactamente lo que había sucedido bajo su supervisión. Y esa distinción lo cambió todo. Porque una vez que el futuro soberano comienza a hacer preguntas sobre objetos relacionados con el legado de su madre, el asunto deja de ser algo que fácilmente puede descartarse como un incómodo desacuerdo familiar. Se convierte en una cuestión de memoria institucional, responsabilidad y confianza, y cada respuesta crea otra pregunta detrás de ella. Cuando la investigación llegó a ese punto, las dos piezas de joyería casi no venían al caso. El verdadero descubrimiento fue la red de decisiones, suposiciones, promesas y acuerdos financieros que los rodeaban.
y si alguna vez incluso parte de este relato fuera corroborado por registros autenticados, las consecuencias se extenderían mucho más allá de una subasta, porque la historia ya no se trataría de dos piezas de joyería perdidas. Serían unos 26 años de preguntas sin respuesta, que finalmente alcanzarían a las personas que habían pasado décadas creyendo que nunca tendrían que responderlas. Los asesores financieros comenzaron a hacer llamadas. Los equipos legales comenzaron a revisar la exposición estructural y Camilla, que había pasado 20 años desarrollando un instinto casi incomparable para la política palaciega, comprendió que la escala de lo que acababa de suceder no era rutinaria. Lo que aún no entendía del todo era que la medida financiera no era la acción principal. Huete a una preparación. William había estado construyendo una base legal e institucional para algo más específico y la reestructuración de 500 millones de libras fue simplemente el trabajo preliminar que se estaba sentando antes de que llegara la verdadera confrontación. Esa confrontación, cuando se produjo, no se anunciaría en documentos financieros ni comunicados de prensa. Llegaría en forma de imagen de catálogo de una casa de subastas de Londres, y cuando alguien en la casa de Camilla tuviera la oportunidad de responder William, ya estaría 3 pasos por delante. Pero para entender por qué las joyas golpearon a William con la fuerza que lo hicieron, por qué su respuesta fue tan inmediata, tan segura y tan completamente sin vacilación, hay que remontarse a una conversación que tuvo lugar hace más de 26 años. Una conversación que un adolescente en duelo nunca debió recordar con tanta claridad. Era el año 2000. Guillermo tenía 17 años. Todavía era, desde cualquier punto de vista honesto, un adolescente afligido atravesando ese tipo particular de pérdida que no se anuncia claramente y luego retrocede, sino que en cambio remodela todo silenciosamente, permanentemente sin permiso. Su madre había estado ausente durante 3 años, tiempo suficiente para que el mundo hubiera avanzado, pero no tanto como para él. En algún momento durante ese período, William se topó con una fotografía. Los detalles de exactamente dónde o cómo nunca se han hecho públicos en su totalidad, pero lo que contenía la fotografía se ha convertido desde entonces en el centro de todo. En él, Diana llevaba 2 piezas de joyería, un colgante de diamantes negros y un brazalete de zafiro, piezas que reconoció, piezas que llevaban el peso específico e irreemplazable de la memoria personal más que del registro institucional. Preguntó por ellos. La conversación que siguió se manejó con cuidado, el tipo de gentileza mesurada y cuidadosa que los adultos despliegan cuando enfrentan una verdad difícil frente a alguien demasiado joven para responder con eficacia. Le dijeron que las piezas habían sido guardadas, que ya no eran accesibles y que las personas adecuadas las estaban cuidando adecuadamente en el lugar correcto. En otras palabras, le dijeron que no se preocupara. Posteriormente, las piezas fueron colocadas en un depósito seguro en Highgrove, cerradas con llave, mantenidas fuera del registro formal de bienes de la corona, no incluidas en la lista, no catalogadas, no documentadas oficialmente, en un sistema que las habría hecho rastreables y recuperables a través de canales institucionales estándar. A todos los efectos prácticos, existían en una especie de sombra administrativa deliberada. Durante 28 años, no fueron vistos ni públicamente, ni en ningún registro de subasta, ni en ningún inventario oficial, ni en ningún lugar al que William, o cualquiera que actuara en su nombre, pudiera haber señalado. Y dicho, estos pertenecen aquí, y no están donde deberían estar. Y entonces Laura López entró en Sotheby's. Lo que hizo que aquel momento fuera tan significativo no fue simplemente que las piezas hubieran reaparecido. Era la naturaleza específica de cómo habían permanecido invisibles durante tanto tiempo, y lo que esa invisibilidad ahora revelaba sobre la intención detrás de ella. No eran piezas que se hubieran perdido. No se habían extraviado por descuido o supervisión administrativa. Se habían mantenido en un área gris, fuera de la documentación oficial, en una posición en la que el registro nunca podría responder claramente a la cuestión de la propiedad, porque no había ningún registro diseñado para responderla,
hasta que alguien decidió crear uno con un nombre civil en una casa de subastas de Londres. Para William, la imagen de Sotheby's no llegó como una sorpresa, como lo hacen la mayoría de las sorpresas. Llegó como una confirmación de esas que no llegan con sorpresa, sino con un reconocimiento frío y esclarecedor, la sensación de comprender final y completamente algo que siempre habías sabido a medias, pero que nunca habías podido demostrar. Tenía 19 años cuando le dijeron que esas piezas estaban a salvo. Ahora era un hombre adulto, un marido, un padre, el heredero aparente del trono británico. Y esta vez no había nadie en la sala con autoridad para decirle que no se preocupara. Pero saber lo que había sucedido no era lo mismo que tener la capacidad legal para actuar en consecuencia. Para eso William necesitaba algo que el palacio nunca había visto usado de esta manera antes, y ya lo había preparado. William no hizo una llamada telefónica. No envió ningún mensaje a través de canales palaciegos. No solicitó una reunión formal a través del proceso administrativo habitual que rige la comunicación entre casas reales. Él mismo condujo hasta Sandringham y trajo una carpeta. Quienes estuvieron presentes en las habitaciones periféricas de la finca ese día han descrito la atmósfera como inusualmente tranquila, sin tensión en ningún sentido dramático visible, pero con la particular cualidad de quietud que el personal experimentado del palacio asocia con conversaciones que no se repetirán fuera de la habitación en la que ocurren. Dentro de esa carpeta había un documento que el equipo legal de William había preparado con extraordinaria precisión, una patente de cartas para la reclasificación de activos, un marco constitucional basado en el precedente legal real existente que abordaba el escenario específico y profundamente incómodo. Declaró en el lenguaje cuidadoso e inequívoco del derecho institucional que si el monarca reinante no podía proteger adecuadamente las propiedades históricas de la corona, debido a una capacidad física disminuida o una función ejecutiva comprometida, el heredero aparente tenía la capacidad legal para presentar una petición directamente al Consejo Privado. Las implicaciones de esa petición no fueron sutiles. En la práctica, posicionaría a William como príncipe regente, despojando al rey de la autoridad ejecutiva sobre esos activos específicos hasta que el asunto se resuelva mediante un proceso constitucional. William colocó la carpeta sobre la mesa y explicó en voz baja y sin emoción aparente lo que contenía. Le acudió a su padre que había dos caminos disponibles. Carlos podría firmar el decreto ante él reclasificando oficialmente las joyas de Diana como propiedad de la corona exclusivamente para la línea directa de sucesión, evitando por completo a la familia de Camilla, o William llevaría el asunto al consejo privado él mismo. Y la cuestión de la capacidad del rey para proteger los activos de la institución se convertiría en un asunto de expediente constitucional formal. Esto no fue un engaño. William tenía la documentación, tenía la capacidad legal, y Charles, asesorado por su propio equipo, entendió ambas cosas con total claridad. Lo que ocurrió en el silencio entre esa explicación y la respuesta del rey nunca ha sido descrito públicamente. El peso particular de un padre y un hijo, sentados uno frente al otro, uno sosteniendo un documento que cuestiona la capacidad del otro para irse, y ambos sabiendo que el documento es legalmente sólido, no es el tipo de momento que se traduce en registros oficiales del palacio. Carlos firmó una firma, y con ella las joyas de Diana fueron reclasificadas formalmente como propiedad de la corona designada exclusivamente para la línea directa de sucesión, completamente fuera del alcance de la casa de Camilla, o de cualquier persona relacionada con ella. Lo más significativo de ese momento no es el resultado legal, aunque el resultado legal fue decisivo. Es lo que representaba la firma misma, un monarca reinante, reconociendo a través del acto de esa firma que su heredero tenía tanto el prestigio como la voluntad de quitarle el poder si se negaba al actuar que el equilibrio institucional entre ellos ya no era lo que parecía ser antes. Carlos salió de esa habitación todavía como rey, pero algo había cambiado permanentemente, y todos los que necesitaban saberlo lo sabían.
El documento fue firmado, pero una firma, por importante que sea, es solo el comienzo de lo que luego se debe obligar a la institución a hacer. La maquinaria que William puso en marcha, a continuación se movió más rápido de lo que nadie en la casa de Camilla había previsto. La firma del rey se secó, y en cuestión de horas el palacio dejó de ser un asunto de familia. Lo que siguió no fue emotivo, no fue dramático en ningún sentido visible. Fue procesal el tipo de movimiento institucional frío y coordinado que el sistema legal británico ejecuta con una precisión que tiene muy poco en común con los confusos conflictos humanos que lo desencadenan. El equipo legal de William Farrer & Company no había estado esperando la firma para comenzar a prepararse. Se habían estado preparando durante mucho más tiempo que eso. Una vez confirmada la autorización, se archivaron los documentos ya redactados. El 23 de mayo se presentó una orden judicial de Mareva al Tribunal Superior. Para quienes no están familiarizados con el instrumento, una orden judicial de Mareva se encuentra entre las herramientas financieras más agresivas disponibles bajo la ley británica. No negocia, no emite advertencias, no permite la liquidación gradual de activos, ni el movimiento silencioso de fondos hacia terrenos más seguros. Congela todo de manera simultánea, completa, y con toda la autoridad de ejecución del tribunal detrás, cada cuenta asociada con Laura López, cada cartera de inversiones, cada fondo fiduciario conectado a su nombre bloqueado. Se enviaron alertas a Coutts, a Barclays y a todas las instituciones financieras importantes que tenían algo a su nombre. Las llamadas no llegaron como solicitudes, llegaron como directivas legales, y el cumplimiento no era opcional. Toda la vida financiera de Laura se detuvo. No podía mover dinero, no podía liquidar bienes, no podía transferir, retirar ni redirigir nada. Estaba en el lenguaje de la ley, completamente paralizada, y no tenía ningún mecanismo para responder de inmediato. A las 5:30 de la mañana del 24 de mayo, desde que la mayor parte de Londres tuviera algún motivo para estar despierto, los agentes llegaron a la finca de Laura López, en Wiltshire. Esta no fue una visita de cortesía, fue una orden de ejecución de un tribunal superior, acompañada de una orden de registro a nivel ministerial, un documento que conlleva un peso de autoridad institucional que no puede ser desviado por la posición social, la conexión familiar o cualquier forma de apelación informal. Se realizó la búsqueda, se encontró el colgante de diamantes negros, se encontró el brazalete de zafiro. Ambos fueron documentados, fotografiados bajo registro oficial y decomisados. El proceso fue minucioso, preciso, y se completó sin el tipo de espectáculo público que lo habría convertido en un titular antes de que William estuviera listo para ganarlo. Al mismo tiempo, su equipo había obtenido órdenes estrictas de confidencialidad del tribunal, órdenes que impedían que los principales medios de comunicación relacionaran la congelación de activos con la colección real. Bloomberg y el Wall Street Journal ya habían comenzado a rastrear movimientos inusuales en cuentas vinculadas a un nombre británico prominente. Los analistas financieros estaban notando los patrones públicamente, pero el muro legal que rodeaba la dimensión real de la historia se mantuvo. Las piezas existieron en la cobertura, el congelamiento financiero, la inusual actividad bancaria, pero su significado quedó sellado legalmente. En este momento también se había contactado al equipo legal de Camilla. Su primer instinto fue la inmunidad soberana, una protección constitucional que, de ser aplicable, podría potencialmente proteger a Laura de los procedimientos legales. Sus abogados les dijeron con bastante franqueza que no funcionaría. La inmunidad soberana cubre al monarca reinante y en un contexto oficial específico a la reina consorte. No se extiende a los ciudadanos privados. Laura López, según el marco que había construido el equipo de William, no estaba siendo tratada como un miembro protegido de la Casa Real. Estaba siendo tratada como una civil en posesión de bienes de la corona malversados, y la ley en ese contexto estaba enteramente del lado de William. La maquinaria legal había avanzado más rápido de lo que la familia de Camilla podía responder. Pero lo que vino después fue algo que nunca antes había perdido,
y perderlo resultaría a su manera más devastador que cualquier orden judicial. Hay un tipo particular de poder que no se anuncia mediante títulos, ceremonias o nombramientos oficiales. Se anuncia a través del acceso, a través de la capacidad de levantar un teléfono y hacer que conteste la persona adecuada, de hablar en voz baja con el periodista adecuado y observar el cambio narrativo de gestionar la historia desde que la historia te controle a ti. Durante 20 años, esa había sido el arma más grande y confiable de Camilla, y en la mañana del 24 de mayo, William se la quitó por completo. La oficina de prensa del Palacio de Buckingham, el aparato institucional a través del cual las casas reales se comunican con los medios británicos, los gestionan, y cuando es necesario los redirige, quedó bajo bloqueo de comunicaciones. Ya que declaraciones, ni informes de antecedentes, ni conversaciones informales, con corresponsales comprensivos, ni desmentidos cuidadosamente redactados, ni nada emitido externamente sin la autorización directa del Palacio de Kensington. Para una mujer que había pasado 2 décadas transformándose de la figura más despreciada públicamente de la monarquía a algo cercano a la aceptación mediante un dominio absoluto de este tipo de gestión silenciosa de la prensa, el silencio no era solo un inconveniente. Fue existencial. Camila siempre había entendido que su posición dentro de la institución no era simplemente una cuestión de título legal o nombramiento real. Se había construido cuidadosamente, y durante un enorme período de tiempo, mediante la gestión de la percepción pública. Había soportado años de hostilidad. Él la había esperado. Ella había trabajado. Había dado forma a narrativas, cultivado relaciones con las personas adecuadas en las redacciones adecuadas y gradual, y dolorosamente se había movido de los márgenes de la simpatía pública hacia algo más estable. William entendió esto mejor que nadie, y es precisamente por eso que fue el primero en actuar en contra. Dentro de Clarence House, quienes estaban familiarizados con la casa, describieron la atmósfera en los días que siguieron a la helada ácida como una atmósfera de quietud frenética, un lugar donde constantemente se producían conversaciones urgentes de pánico, y ninguna de ellas producía nada útil. Los asesores legales analizaban opciones que seguían llegando a los mismos callejones sin salida. Seo estaba contactando a contactos de prensa, que legalmente no podían hacer nada con lo que les decían. Todas las vías que el equipo de Camilla intentó abrir ya habían sido cerradas. Laura López, por su parte, firmó el acuerdo legal que finalmente produjo la auditoría del alto tribunal. Ella renunció a todo reclamo sobre las 2 piezas recuperadas. A cambio se liberó una parte de sus cuentas congeladas suficiente para cubrir los costos administrativos y legales nada más. Ella desapareció del ciclo noticioso activo no dramáticamente, pero sí completamente, de la misma manera que la gente desaparece cuando ya no queda nada públicamente por qué pelear. El 18 de junio. Cuando concluyó formalmente la auditoría del Tribunal Superior, William emitió un comunicado. Su tono era mesurado, tranquilo, completamente carente de actuación. Dijo que el legado de su madre no era un bien sobre el que se pudiera negociar ni cuya historia se pudiera oscurecer, que se habían fijado los límites. Luego, anunció el Diana Heritage Trust, una entidad legal construida con términos descritos por quienes los revisaron como férreos. Cada pieza de joyería y artefacto personal perteneciente a Diana, oficialmente documentada y recuperable, fue ahora designada exclusivamente para Catalina, princesa de Gales, y con el tiempo para la princesa Carlota. Ningún otro hogar, ningún otro demandante, ningún camino de acceso que no pasara directamente por la siguiente generación de la línea sucesoria directa. Fue que desde cualquier punto de vista, un desmantelamiento completo y permanente de cualquier influencia que el círculo de Camilla había acumulado silenciosamente en torno al legado de Diana. Pero la auditoría también había encontrado algo más, algo que cambió la forma de todo lo que acababa de suceder e hizo que las piezas recuperadas pareciera de repente la parte más pequeña de una historia mucho más grande, porque las 2 piezas que William había recuperado no eran, como resultó, las únicas que faltaban. Y lo que la auditoría reveló a continuación detuvo a todos en la sala.
Se suponía que la auditoría cerraría el asunto. No cerró el asunto. Lo que descubrió la revisión del Tribunal Superior, contenido en un expediente clasificado, que posteriormente se filtró del Ministerio de Justicia, fue información que reformuló todo lo que había sucedido en las semanas anteriores, no como una conclusión, sino como una superficie. Las 2 piezas recuperadas de la silla de ruedas de Laura López no eran la totalidad de lo que faltaba en el depósito de Highgrove. De hecho, eran las 2 únicas piezas que aún no habían sido movidas. El depósito contenía 14 artefactos documentados en total. El equipo de William había recuperado 2. 12 personas seguían desaparecidas. No estaban simplemente desaparecidos en el sentido administrativo fuera de lugar, pasados por alto esperando una catalogación adecuada. El rastro Documental Forense, que produjo la auditoría, contaba una historia completamente diferente. Las 12 piezas habían sido trasladadas con coordinación deliberada, transferidas a través de canales diseñados para ocultar su origen y destino, y ahora estaban retenidas dentro de un holding privado anónimo, registrado en el estado de Delaware. Delaware, no Londres, ningún lugar al alcance del sistema legal británico, que acababa de actuar tan rápida y decisivamente para recuperar las 2 piezas en Sotheby's. Quienquiera que hubiera estructurado esto había entendido con considerable sofisticación exactamente dónde terminaban los límites de la jurisdicción legal británica. La elección de Delaware no fue casual, era arquitectónico. Estas piezas habían sido colocadas en algún lugar al que una orden judicial superior no podía tocar, al que no podía llegar una orden de registro ministerial, y que Farrer y compañía, a pesar de toda su autoridad institucional, no tenían un mecanismo sencillo para recuperarlas. El archivo filtrado contenía un detalle adicional que detuvo a la gente cuando lo leyó. El rastro forense llevaba un nombre en clave para quien estuviera sentado en el centro de la operación más grande. En el cuidadoso lenguaje del documento, se hace referencia a ella como la conexión Montecito. Para cualquiera que esté familiarizado con la geografía de la historia reciente de la familia real, esa palabra no requería mayor explicación. Montecito es un lugar. También es en el contexto de esta historia una dirección que apunta hacia alguien que abandonó el Reino Unido permanentemente, que pasó años atravesando un distanciamiento complicado y públicamente documentado de la institución, y que tendría tanto los recursos como la motivación para conservar piezas del legado personal de Diana en una colección privada fuera del alcance de la corona británica. O en otras palabras, alguien que tiene mucho que ganar con el apalancamiento y nada que perder si lo mantiene. Para William, el peso personal de esta revelación existía a un nivel que ningún documento legal podía reflejar por completo. Había luchado por recuperar las joyas de su madre. Había acorralado a su padre en una habitación de Sandringham. Había movilizado toda la fuerza de la arquitectura legal de la corona. Había ganado de forma totalmente institucional decisiva y había recuperado 2 piezas de 14. Diana Heritage Trust protegió todo lo que quedó a su alcance. Sus términos eran férreos, su designación permanente, su construcción legal diseñada para garantizar que nadie fuera de la línea directa de sucesión pudiera acceder jamás a lo que contenía. Fue en todos los sentidos la respuesta correcta a lo que había sucedido. Pero 12 piezas estaban en Delaware, y el trust, por muy perfectamente construido que fuera, no podía cruzar el océano. Lo que William había asegurado era el futuro. Lo que no pudo recuperar ya había desaparecido en manos de alguien que entendía con incómoda precisión exactamente lo que sostenían. El palacio había ganado por completo la batalla legal, pero resultó que la historia ya había llegado a un lugar que la ley no podía seguir, y el público estaba a punto de descubrir lo suficiente para hacer las preguntas que nadie, en una posición oficial, estaba dispuesto a responder. Las órdenes de confidencialidad se mantuvieron, pero solo podían contener hasta cierto punto. Lo que la prensa británica no podía informar directamente, la prensa financiera, ya había comenzado a difundirlo desde el exterior.
Los analistas de Bloomberg habían estado siguiendo patrones inusuales de congelamiento en varias de las principales instituciones bancarias británicas durante semanas. Patrones que tomados individualmente podrían sugerir procedimientos legales rutinarios, pero tomados en conjunto apuntaban hacia algo coordinado a un nivel que los procedimientos rutinarios simplemente no alcanzan. El Wall Street Journal había asignado personas a la historia. Ninguno de los medios podía nombrar legalmente a Royal Connection, pero la forma de lo que describían era lo suficientemente visible como para que cualquiera que prestara mucha atención pudiera comenzar a sacar sus propias conclusiones. Y la gente estaba prestando mucha atención. La historia que surgió en público no fue la historia completa. No se le podrían poner los muros legales alrededor de sus detalles más significativos. Pero los fragmentos que surgieron fueron suficientes para encender el tipo particular de conversación pública que el Palacio siempre ha temido más, no del tipo que puede manejar, sino del tipo cuyos límites no puede localizar. El nombre de Diana entró en la conversación por primera vez a través del anuncio del Heritage Trust. En la declaración de William, mesurada, tranquila y deliberadamente definitiva, fue difundida internacionalmente en cuestión de horas. En el Reino Unido la respuesta fue inmediata y complicada. En Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en todos los países donde la memoria de Diana había adquirido el carácter de algo personal más que meramente histórico. La reacción fue algo más cercano a la furia protectora. La idea de que piezas de sus joyas habían permanecido en la sombra administrativa durante más de 2 décadas, potencialmente trasladadas a través de fronteras internacionales, mantenidas fuera del alcance de sus propios hijos. No era una historia constitucional abstracta para las personas que respondieron a ella. Se sintió. A los comentaristas reales y a los historiadores constitucionales se les hicieron preguntas que no se sentían del todo cómodos respondiendo. Según consta, la relación entre un heredero aparente y un monarca reinante con una salud deteriorada y las circunstancias jurídicas precisas, bajo las cuales el primero podía solicitar una autoridad efectiva sobre el segundo, no habían sido examinadas públicamente desde que se recordaba. Académicos especializados en derecho de sucesión de la corona aparecieron repentinamente en transmisiones internacionales, hablando cuidadosamente sobre los límites de una situación cuyos detalles no estaban autorizados a confirmar. Las preguntas que hacía el público no eran complicadas. Simplemente no podían responderse a través de los canales oficiales. ¿Cuál fue la conexión, Montecito? ¿Por qué el Palacio no había abordado públicamente las 12 piezas faltantes, si el Tribunal Superior había actuado de manera tan decisiva sobre 2 artefactos? ¿Qué impedía que la misma maquinaria legal procesara los 12 restantes? Y la pregunta subyacente a todas las demás, tácita pero inequívoca: ¿quién había estado coordinando esto desde fuera del país y durante cuánto tiempo Clarence House no emitió nada? La declaración del Palacio de Kensington siguió siendo exactamente lo que William había hecho, un único párrafo deliberado sobre el legado y los límites, diseñado para ser definitivo en lugar de invitar al diálogo. El silencio del palacio no fue casual. Era el único instrumento de control que quedaba a disposición de una institución que en todos los demás aspectos ya había dicho todo lo que pretendía decir a través del sistema legal. Pero el silencio en la era de los medios internacionales y del periodismo financiero no es lo mismo que contención. Es simplemente la forma preferida del Palacio de confirmar que la conversación ha llegado a algún lugar que no puede seguir. Y luego William hizo algo que no requirió ninguna palabra, porque el mensaje que entregó a continuación nunca estuvo destinado a ser pronunciado. Hay momentos dentro de la monarquía que no están diseñados para que todos los entiendan. Están diseñados para ser entendidos exactamente por las personas adecuadas y para que ellos los entiendan completamente sin que se pronuncie una sola palabra en voz alta. Varias semanas después de que concluyera la auditoría del Tribunal Superior, William y Catherine aparecieron juntos en un compromiso real formal. La ocasión en sí no fue nada especial para los estándares del calendario, una aparición pública programada del tipo
que llena el diario real durante todo el año, a la que asistió la esperada reunión de funcionarios dignatarios y miembros de la prensa, cuyo trabajo es documentar exactamente lo que se les muestra. Lo que Catherine llevaba esa noche no pasaba desapercibido. Alrededor de su muñeca colocada con la tranquila deliberación de algo que se había considerado muy cuidadosamente, antes de ser colocado, había una pieza de joyería de Diana, no el brazalete de zafiro recuperado de Wiltshire, ni el colgante de diamantes negros, que había sido incautado y reclasificado oficialmente, una pieza diferente, una que siempre había estado debidamente documentada, una que nunca había salido del registro oficial, una que pertenecía sin ambigüedad legal de ningún tipo exactamente donde ahora aparecía en la muñeca de la mujer que un día sería reina. No lo acompañó ningún anuncio. Antes de la comparecencia no se dio ninguna información a la prensa. Ningún miembro del equipo de comunicaciones del Palacio de Kensington lo señaló ni lo contextualizó para los periodistas que esperaban. Simplemente estaba ahí del mismo modo en que las cosas más deliberadas a veces simplemente están ahí visibles para todos, no explicadas a nadie, sin necesidad de explicación para aquellos que ya sabían qué buscar. Los fotógrafos lo capturaron. Las imágenes circularon en cuestión de horas entre quienes habían seguido las semanas anteriores, con algún grado de atención. La respuesta no fue confusión. Fue un reconocimiento, una tranquila comprensión colectiva de que lo que estaban viendo era la declaración final de un argumento que se había llevado a cabo enteramente a través de mecanismos institucionales y que ahora había llegado finalmente a su conclusión simbólica. El legado de Diana estaba aquí. Fue que documentado. Estaba protegido. Lo estaba usando públicamente y sin disculparse la próxima princesa de Gales, y con el tiempo, la mujer que lo pasaría a la generación que vino después de ella. Camilla estuvo presente en el mismo compromiso. Llegó y se fue con la tranquilidad de que 2 décadas de vida pública, dentro de la monarquía, se habían convertido en algo natural. Su expresión no revelaba nada. Su comportamiento era, como siempre, precisamente el que requería la ocasión. Dijo las cosas adecuadas a las personas adecuadas en los momentos adecuados y se fue sin incidentes. Pero la distancia entre las dos mujeres, esa noche, no la distancia física que no era notable, sino la distancia simbólica, la distancia institucional, la distancia que todos en esa habitación podían sentir, sin poder señalar ningún momento específico que la creara, no era algo que la compostura pudiera salvar. No fue hostilidad, no fue una confrontación, era algo más silencioso y permanente que cualquiera de esas cosas. Era la claridad de una línea que había sido trazada sostenida y hecha visible, y que todos los presentes entendían que no volvería a ser movida. Las joyas no decían nada, comunicó todo, pero lo que ningún gesto simbólico, por muy preciso que sea, pudo resolver, fueron las 12 piezas que permanecían fuera de su alcance, y lo que la persona que las posee podría algún día decidir hacer con ellas. Cuando el ruido inmediato se desvaneció, los expedientes legales, las cuentas congeladas, las audiencias judiciales, las declaraciones cuidadosamente redactadas, lo que quedó fue algo que el palacio siempre ha sabido gestionar mejor que explicar. Un cambio permanente, silencioso, estructural y totalmente sin ceremonias. Carlos todavía era rey. Su título no había cambiado. Su agenda continuó. Su aparición pública se ha desarrollado con la digna regularidad que la institución exige a su monarca. Independientemente de lo que haya sucedido a puerta cerrada, el palacio mantuvo como siempre lo hace la apariencia externa de estabilidad de una institución que procesa las dificultades internamente y presenta compostura externamente, porque eso es precisamente para lo que fue construido a lo largo de siglos de práctica. Pero dentro de la arquitectura de la autoridad real en las salas donde se toman decisiones reales, en las conversaciones entre asesores, que entienden cómo se mueve realmente el poder, había cambiado algo que no podía permanecer sin cambios. Un rey había firmado un documento bajo presión de su hijo. Con esa firma, había reconocido que su heredero poseía tanto la capacidad jurídica como la determinación personal para quitarle la autoridad ejecutiva
si los bienes de la institución no estaban protegidos. Ese no es un momento que existe solo en el pasado. Remodela. Cada conversación que le sigue, cada decisión, cada negociación entre los dos hogares, que eventualmente requerirá la participación de ambos. William no había necesitado una victoria pública. Nunca había perseguido uno. La brillantez de lo que ejecutó, y fue brillantemente ejecutado, según cualquier evaluación mesurada, fue que no requirió teatro público alguno, ni conferencia de prensa, ni revelación dramática, ni momento diseñado para las cámaras. Solo documentos legales, mecanismos institucionales y la silenciosa y devastadora aplicación de la influencia constitucional en una sala privada en Sandringham. Camilla retuvo su título. Ella siguió siendo reina consorte. Continuó apareciendo junto al rey, en compromisos oficiales, con una compostura que siempre ha sido su instrumento público más confiable. Pero las redes financieras que silenciosamente habían apoyado a su círculo durante más de 2 décadas habían desaparecido. El aparato de prensa que había pasado años cultivando le había sido arrebatado de sus manos, breve pero decisivamente en el momento preciso en que más lo necesitaba. Uesugiga había firmado un acuerdo legal que cerraba permanentemente todas las puertas restantes. Lo que Camilla había construido durante 20 años no fue destruido ruidosamente. Fue desmantelado metódicamente instrumento por instrumento, sin darle un solo momento para montar una defensa significativa. Cuando comprendió todo el alcance de lo que estaba sucediendo, ya había terminado. El Diana Heritage Trust se puso de pie. Sus términos siguieron siendo férreos. Catherine llevaría adelante el legado de Diana. Charlotte lo recibiría después de ella. La línea de herencia estaba legalmente sellada de una manera que no requería buena voluntad, cooperación ni negociación futura por parte de nadie ajeno a ella. 20 piezas quedaron en Delaware. Ahí es donde la historia se niega a cerrar. No con el colgante recuperado, no con el brazalete de zafiro, ahora documentado de forma segura, no con una apariencia simbólica, que comunicaba todo lo que el palacio nunca diría en voz alta, sino con 12 artefactos en un holding anónimo, conectados a un nombre en clave, en un archivo gubernamental filtrado en poder, de alguien con los recursos y las razones para conservarlos indefinidamente. Williams aseguró lo que pudo alcanzar. Construyó muros legales alrededor de todo lo que quedó, pero algunas cosas una vez que se mueven más allá de cierta distancia no regresan. Las 2 piezas llegaron a casa. Los 12 no lo hicieron. Y en algún lugar del silencio entre esos 2 hechos, vive la historia que el palacio pasará años decidiendo si contar o no.